Hola, buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por asistir a este webinar, que está organizado conjuntamente por Quondos y Web Empresa. Vamos a hablar de optimización de velocidad. El ponente es David, uno de los responsables técnicos de Web Empresa. Tiene una amplia experiencia, que al final la experiencia son horas y más horas y más horas de trabajo, en optimización de WordPress, y muchas de las herramientas que Web Empresa pone a disposición de sus clientes han sido creadas precisamente por David. También hay una herramienta que supongo que todos habéis usado en vuestras páginas web, que es wpdoctor.es, una herramienta de analítica web de WordPress, que también ha sido creada por David, aunque no es tema del seminario. Bueno, si en algún momento tenéis alguna duda, pues yo creo que David la contestará gustosamente. Entonces, bueno, sabéis que podéis utilizarla gratuitamente para chequear vuestro WordPress y ver qué puntos tenéis que corregir. Vamos a empezar también, hablando un poco de los puntos principales que va a haber en el seminario, que va a tocar David, que son cómo elegir el mejor tipo de hosting para tu web, trabajar con la caché de WordPress, trabajar con caché a nivel de servidor, optimización de imágenes, optimización de CSS y JavaScript, plugins de optimización y algunos trucos para enamorar a Google PageSpeed. No os he comentado que yo soy José María Jiménez, que voy a ser el que voy a coordinar, estoy coordinando, digamos, la realización de este webinar. Y por último, pues bueno, antes de dejar la palabra a David, comentar que durante el webinar vamos a realizar el sorteo de 5 planes de hosting WordPress durante un año que nos cede Web Empresa y 3 planes mensuales de Quondos, entre todos los que se han inscrito. De todos modos, la fórmula, digamos, que seáis agraciados y eso, bueno, lo único que es que posteriormente, o sea, que seguramente a partir de mañana, o bien Web Empresa o bien Quondos, depende de cuál haya sido vuestro premio, se pondrá en contacto con los ganadores a través de correo electrónico. Entonces, bueno, estar atentos en las próximas 24 horas, porque si sois ganadores recibiréis el email con la buena noticia. Entonces, bueno, dejo la palabra a David para que, pues que empiece con este interesante webinar. Pues nada, hola, soy David, ya me ha presentado José María y nada, voy a hablar un poquito de las cosas a tener en cuenta a la hora de, pues eso, de escoger un hosting para que vaya la web en WordPress rápido y nada, empezamos. Lo primero, ¿por qué es importante que la web vaya rápido? Pues nada, lo típico que ya sabéis todos y por lo que os habéis apuntado algunos supongo, que es que a mayor velocidad, pues mejor experiencia de usuario, normalmente se traduce en mayor conversión. También mayor valoración por parte de Google y de otros buscadores, es decir, igual a más SEO, igual a más tráfico, más conversión. Y también es importante porque Google normalmente te asigna un tiempo de escaneo a tu página, entonces si en ese tiempo de escaneo tu página responde más rápido, va a poder escanear más páginas y por tanto en indexadas más páginas en menos tiempo, pues mayor SEO, mayor conversión, pues todo es mejor, ¿no? Entonces, cosas a tener en cuenta cuando pones una web en marcha, ¿vale? Una web, en este caso estamos hablando en WordPress, lo que pasa es que pues se puede extender a cualquier tipo de web, ¿vale? Entonces, lo primero sería que piensas es en el alojamiento, ¿vale? ¿Dónde vas a alojar tu web? Las opciones que hay hoy en día son escoger un servidor dedicado, que sería un servidor todo para ti. Lo normal es alquilarlo a una empresa que alquile servidores, ¿vale? Entonces tú te darían un acceso SSH y tú tendrías acceso total a ese servidor, incluido al hardware del servidor. Y sería el servidor completo para ti, ¿vale? Un servidor VPS, virtual privado, entonces tendrías acceso total al servidor, pero no sería un servidor físico, sino que sería dentro de un servidor dedicado, lo dividen en muchos servidores pequeñitos y a ti te dan acceso
a una emulación de un servidor. Entonces, ¿qué pasa? Que el servidor VPS normalmente tiene menos rendimiento que el servidor dedicado, pero tiene otras ventajas. Luego, un servidor compartido, que para la gente que tiene WordPress es normalmente lo que suele elegir y es lo más práctico en la mayor parte, en la mayoría de los casos, ¿vale? Y también hoy en día está la posibilidad de utilizar servidores cloud, ¿vale? En la nube. Entonces, vamos a ver cada una de estas selecciones, pues qué cosas hay que tener en cuenta. Lo primero, servidor dedicado, pues lo típico, ¿no? Es decir, los servidores que son, al fin y al cabo, son ordenadores como los que tenemos en casa, como el portátil, como un portátil o como una torre cualquiera de casa, ¿vale? Hay que tener en cuenta, pues las principales cosas que tener en cuenta es la CPU, la RAM y los discos. Esto es lo primero que se mira, ¿vale? Entonces, si vas a alquilar o adquirir un servidor profesional, o sea, si lo quieres para ámbito profesional, para que sea un servidor, entonces lo ideal es que sea una CPU Xeon, ¿vale? Si vas a adquirir un servidor de gama alta o de gama media, lo normal es que la CPU sea Xeon, ¿vale? Hoy en día está bastante de moda los servidores bueno, de moda no, le vienen muy bien a las empresas de alojamiento, los servidores de gama más baja con CPUs Atom, ¿vale? Incluso están empezando a vender servidores con CPUs ARM. Estos, bueno, para empezar puede estar bien, pero que sepáis que tiene un rendimiento muy inferior a lo que es una CPU con Xeon, ¿vale? Lo que pasa es que consumen muy poca energía y a la empresa que tiene el centro de datos, pues le viene muy bien porque al final para ellos es mucho mejor porque consume menos energía. La memoria RAM, bueno, la CPU, cuanto más cores y de más frecuencia sea, lo normal es que es mejor, ¿vale? O sea, cuanto mejor CPU, pues mejor, más rápido va en la web. La memoria RAM, pues lo mismo, contra más memoria RAM, mejor. Entonces, si vais a comprar un servidor, pues muchas veces veréis que pone memoria ECC. Para que lo sepáis, la memoria ECC es un tipo de memoria especial, ¿vale? Que normalmente solo es compatible con placas que son para procesadores Xeon. Y es un tipo de memoria RAM especial que tiene una protección extra contra fallos de escritura, ¿vale? Entonces, esta memoria RAM es más cara, pero utilizando este tipo de memoria RAM vas a conseguir que el servidor tenga una estabilidad mayor. Estabilidad no es que el servidor, si no usas CCC, se vaya a colgar cada 2x3, pero igual sí que te puedes ahorrar que sea un cuelgue al año o yo que sé, que de vez en cuando si hay un fallo de memoria RAM, el servidor se va a quedar freeze, se va a quedar congelado y pues la memoria RAM CCC tiene mucho menos fallos que la memoria RAM normal, ¿vale? Entonces simplemente tener en cuenta. Y los discos, hoy en día, si vais a adquirir un servidor dedicado, hoy en día es obligatorio, prácticamente ya obligatorio, salvo que necesites, yo que sé, un servidor con mucho espacio para guardar copias de seguridad, pero si es para ejecutar una web o una base de datos, es prácticamente obligatorio un servidor con discos SSD, ¿vale? La diferencia es muy grande de tener la web alojada en un servidor con discos SSD a no tener discos SSD, ¿vale? VPS. Si vais a coger un VPS, pues básicamente saber que hay dos tipos, los que están basados en contenedores y los que están basados en hipervisor, ¿vale? Los que están basados en contenedores son los que se suelen vender, suelen vender, sí, las empresas de hosting, ¿vale? Las empresas de hosting, sobre todo al principio, empezaron a vender VPS y casi todos eran VPS basados en contenedores. Luego también venden VPS basados en hipervisor, pero los que son basados en hipervisor suelen ser más caros, ¿vale? La ventaja que tienen los que están basados en contenedores es que para la empresa de hosting es mejor porque te permite rellenar un servidor con muchos VPS, mientras que con VPS basados en hipervisor no puedes rellenarlo tanto. Los que están basados en contenedores utilizan unas tecnologías que lo que hacen es compartir el kernel de Linux entre todos los VPS, de forma que te aíslan a nivel de recursos y de seguridad. Tu disco estás aislado, pero no estás tan aislado como en un servidor basado en hipervisor, ¿vale? Entonces, si necesitas mucha seguridad para tu proyecto, pues mejor utilizar un VPS basado en hipervisor, pero si solamente necesitas un VPS porque necesitas instalar un servidor en tu alojamiento, un servidor en Yanis o un MySQL o lo que sea, pues
un VPS basado en contenedor te puede servir, ¿vale? Los que están basados en hipervisor suelen ser los que tienen tecnología KVM o Xen, aunque hay más tecnologías, entonces pues os dan un mayor aislamiento a nivel de recursos. Eso sí, un VPS siempre tiene menos prestaciones que un servidor dedicado. Por tanto, si necesitas muchas prestaciones, pues antes un servidor dedicado que un VPS. O cógete un VPS que sea caro, que va a ser ya casi tan caro como un servidor dedicado, o incluso más, ¿vale? Luego, bueno, esto es un poco un dibujito para que veáis lo que son las diferencias entre un servidor, entre un VPS basado en contenedores y uno basado en máquinas virtuales. Básicamente creo que está basado en contenedores con paquetes compatibles entre todos y el otro no, ¿vale? Luego, cloud. Es posible subir tu proyecto, tu WordPress, a un proveedor cloud, ¿vale? Entonces, una tecnología nueva, como nueva entre comillas, porque realmente no es nueva. Lo que pasa es que el tema del cloud ha sido un cambio bastante disruptivo, que a muchos administradores de sistemas pues aún les está costando un poco, o bueno, o igual es que tampoco lo necesitan, pero es un cambio bastante grande con respecto al alojar tu WordPress en un servidor normal de toda la vida, ¿vale? Entonces, ventajas que tiene el tener tu WordPress en un proveedor cloud, pues que si necesitas, por ejemplo, muchísima escalabilidad, pues el cloud, si tienes tu WordPress bien configurado para estar en cloud, te va a permitir escalar mucho. Por ejemplo, para si tienes unos requisitos de que de repente tu web tenga que pasar de 1000 visitas al día a pasar de repente porque vas a salir en televisión, y de repente todos los lunes necesitas que tu web soporte en una franja horaria de 3 horas, yo qué sé, 1 millón de visitas, pues vas a tener que buscarte algo basado en cloud, porque con servidores dedicados no le vas a poder dar soporte y con VPS tampoco, ¿vale? Escalabilidad y que es todo, y que vas a poder automatizarte muchas cosas. Desventaja de servidores cloud, de que es difícil, es decir, vas a necesitar administradores de sistemas con experiencia en cloud, además, no cualquier administrador de sistemas tampoco va a saber administrártelo, ¿vale? Entonces, claro, si tú quieres llevar tu propio proyecto tú mismo y no eres administrador de sistemas o no tienes experiencia en cloud o no quieres gastar este tiempo en eso, pues seguramente no te va a merecer la pena. Vale, también es caro, si solamente lo necesitas, lo vas a utilizar para alojar tu web como un proyecto normal, como si lo estuvieras alojando en un hosting compartido. No tiene sentido alojar tu web en un proveedor cloud, porque al final vas a acabar pagando de más, ¿vale? Que si lo tuvieras en un VPS normal o en un hosting compartido, ¿vale? Entonces, hosting compartido. Al final, yo creo que la mayoría de los WordPress se acaban alojando, los que tienen unos requerimientos normales, en un hosting compartido. Los que tienen unos requerimientos, los normales me refiero a los habituales, ¿vale? Es decir, un blog o una página web de empresa que quieres poner de vez en cuando alguna publicación o hacer, no tener unos requerimientos demasiado altos, ¿vale? Demasiado específicos, ¿vale? Entonces, lo que tiene un hosting compartido, ¿vale? Pues que tú te despreocupas de administrar el servidor. No tienes que estar pensando en si le instalo, tengo que actualizar en MySQL, se me ha caído la base de datos, tengo que todo eso, o ya en servidores cloud es incluso aún más complicado, ¿vale? Pero todo eso tú simplemente subes tu web y te preocupas de que tu WordPress esté correctamente instalado, y eso sí, que esté correctamente instalado, y nada de subir publicaciones. Los recursos, los servidores de hosting compartido tienen una mala leyenda, una mala fama de que una sola cuenta podía hacer que tu web fuera muy lenta, porque esa cuenta se comía todos los recursos, ¿vale? Eso hoy en día en los servidores de hosting compartido modernos ya no es así, porque se utilizan tecnologías como Cloud Linux, ¿vale? Entonces, es muy importante que los servidores de hosting compartido modernos utilicen estas tecnologías. No todas las empresas de hosting las utilizan aún, pero es muy importante porque lo que hace Cloud Linux es tratar cada cuenta de hosting compartido como si fuera un VPS de contenedores. Es decir, va a aislar cada cuenta de hosting compartido con sus propios recursos de memoria RAM, sus propios recursos de CPU,
y su propio aislamiento a nivel de ficheros, es decir, va a estar todo enjaulado. De forma que si a mi vecino en el servidor, en mi mismo servidor, a mi vecino lo hackean, por ejemplo, porque tiene su web muy mal protegida, tiene una contraseña muy fácil de adivinar, y a él intentan meter marca, ese hackeo que le hacen a mi vecino a mí no me va a afectar, porque está enjaulado a nivel de sistema de ficheros, ¿vale? También si a mi vecino recibe un aluvión de visitas, ya sea porque está siendo atacado o ya sea porque ha salido en televisión, por ejemplo, pues él va a tener, mi vecino, pues cuando supere un cierto número una cierta suma de memoria RAM y CPU, pues va a ser limitado. O sea, no es posible que una cuenta de hosting compartido pues haga más de uso de 4 GB de RAM o X CPU, ¿vale? Normalmente, para que os hagáis una idea, los VPS se están alquilando, pues hay VPS pues, con 4 GB de RAM, con 2 GB de RAM, incluso con 1. Es decir, normalmente una web para funcionar con 1 GB de RAM va a funcionar bastante bien. Si tiene 4 GB de RAM, pues va a tener de sobra. Lo que no puede ser es que ocupe toda la memoria RAM del servidor porque ha salido en televisión. Eso hay que planificarlo y habría que pues, ver cómo hacer que no genere tanto consumo de recursos, que hay sistemas, ¿vale? Como caché de servidor, que luego lo haremos, ¿vale? También tiene muy bueno, pues que es muy económico y que está todo administrado por terceros, es decir, la empresa de hosting. Tú te olvidas, tú simplemente tienes tu correo electrónico ahí, tu cuenta de tu web y lo usas. Ideal para proyectos pequeños y medianos, sobre todo si no quieres gastar tiempo, etc. ¿Vale? Entonces, seguimos. Requisitos de hosting compartido. Pues eso, servidor Linux. Yo no recomiendo a la gente que se hospede en Windows, que tenga Cloud Linux, que tenga un panel de control, ese panel está muy bien. Y seguridad. Seguridad es importante para la velocidad también, aunque parece que es otra cosa diferente, pero es importante, ahora veremos por qué. Entonces, Cloud Linux, muy importante, ya lo he comentado, asegura el aislamiento a nivel de recursos de seguridad, similar a un VPS basado en contenedores. De hecho, utiliza la misma tecnología por debajo, a nivel de Linux, utiliza la misma tecnología que los VPS que le existe o VZ, basado en contenedores, enjaulado, control de uso de CPU, memoria y ancho de banda, etc. En definitiva, garantizar la estabilidad del servidor, ¿vale? Seguridad. Es importante para que el servidor vaya rápido, es importante también el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque un servidor bien securizado va a evitar que el servidor esté, el servidor no, que las webs del servidor estén constantemente recibiendo ataques. Hoy en día, cuando tú subes tu web a WordPress y la publicas, en cuanto tu web tiene un poquito de visibilidad, empieza a recibir ataques. Entonces, si queréis podéis hacer la prueba de contratar un VPS, subir un WordPress y mirar los logs del Apache o del Nginx o de lo que tengáis y ver cómo enseguida empezáis a recibir ataques. ¿Qué pasa? Los ataques más básicos que hay son el ataque de fuerza bruta al WP login, que te intentan adivinar la contraseña, o el ataque pinback XML RPC, que utilicen tu WordPress como una especie de zombie para atacar a otros, ¿vale? Entonces, esto es continuo, o sea, todo el rato se están haciendo ataques de este estilo, ¿vale? Si no tienes seguridad del servidor, al final tu web va a ir lento. ¿Por qué? Porque se va a comer todos los ataques y tu web va a estar utilizando toda la potencia que tienes en tu hosting compartido contratada y que estás pagando para decirle a un robot si la contraseña que te está preguntando es buena o mala. Es decir, no tiene sentido, ¿vale? Y el tráfico legítimo va a estar siendo afectado por esto. Entonces, los principales ataques que hay son eso, o sea, fuerza bruta, XML-RPC, estos consumen un montón de recursos, es importante que esté bien securizado. Por ejemplo, en web empresa tenemos securización a nivel, los accesos a la administración, tanto en WordPress como en Joomla, reciben constantemente ataques de fuerza bruta, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace? Que, pues eso, lo que estoy comentando, que los recursos de los clientes se ven disminuidos. Para evitarlo, por defecto, si tú contratas, por ejemplo, el hosting en España, el acceso a la administración de tu WordPress y de tu Joomla solamente es visible desde España, ¿vale? Entonces, como la mayoría de ataques vienen pues, de Ucrania, Rusia, Irán, etc., países así, es decir, del extranjero, pues no van a poder, cuando intenten hacer ese ataque, va a ser bloqueado. Si tú sales al extranjero y quieres acceder a la administración de tu web desde Ucrania, por ejemplo, porque te vas a Ucrania,
pues cuando estés en Ucrania, entras al área de cliente de una empresa y te habilitas el acceso solo desde Ucrania o desde todos los países, si quieres. Lo puedes hacer tú desde tu panel, pero por defecto se bloquea para que no esté tu web constantemente respondiendo a los ataques, ¿vale? Como recomendación, asegurarse que el servidor dispone de un WAF. WAF es Web Application Firewall, que es precisamente el que hace que estos ataques se paren. O sea, que lo que he comentado de que no se puede acceder a la administración desde Ucrania, esto lo hace el WAF, ¿vale? Disponer de un buen WAF a nivel de al disponer de un buen WAF a nivel de servidor, puedes evitarte el uso de plugins como WordFence, ¿vale? WordFence es un plugin que está bastante bien, tiene muchas cosas que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, te permite hacer esto que os he comentado, bloquear la administración. Si no recuerdo mal, creo que sí que lo permite, bloquear la administración desde diferentes países. Pero claro, no tiene sentido hacerlo con un plugin si ya lo hace el proveedor de hosting. Y al final el plugin te lleva un registro en base de datos de todos los accesos que se van haciendo a la administración y todo esto consume recursos. Hay veces que una web con un WordFence que tiene bastante tráfico, el WordFence acaba pues eso, suponiendo un poco de retardo para lo que es para que el WordPress funcione bien, ¿vale? Pues eso, en cuanto a seguridad, yo creo que esto es suficiente. Luego, a nivel de configuración del servidor, vale, PHP. Lo ideal es utilizar PHP 7 o 7.1, ¿vale? En PHP 7 supuso una gran mejora de rendimiento, ¿vale? Bueno, PHP se introdujo el OP Caché, creo que fue a partir de la 5.5, cuando metieron OP Caché ya dentro de lo que es el propio core de PHP, ¿vale? Entonces, antes, cuando tú querías utilizar un sistema de OP Code Caché, tenías que utilizar Xcaché o APC, que eran los dos sistemas que habían para utilizar OP Code Caché. OP Caché realmente es una forma de cachear el código PHP de forma que se genera como un código intermedio, un código compilado a máquina, ¿vale? Entonces, ese código es mucho más rápido de ejecutar por la máquina, por el intérprete de PHP, que volver a leer el código en puro texto y volver a interpretarlo y volver a ejecutarlo, ¿vale? Entonces, en PHP 7 y 7.1, además de que ya son mucho más rápidos de por sí, también incorporan este OP Code Caché, que bien configurado, un servidor bien configurado, vamos a ver que va a dar un rendimiento mucho más alto que las versiones anteriores. Entonces, si tienes posibilidad, porque tu web, estás haciendo la web desde cero, te recomiendo que la hagas ya directamente compatible con PHP 7 y 7.1. Si tu web no es compatible, pues te recomiendo que te plantees el buscar qué plugins son los que no son compatibles y o los deshabilites o los cambies por otros que sí que lo sean. Y si, bueno, si tu web va bien y estás contento, pues tampoco hace falta que lo cambies. Para versiones antiguas de PHP se puede utilizar APC y PHP para acelerar un poco la ejecución de web. Sin embargo, lo recomendable, lo más fácil es poner OP Code Caché y ya está, ¿vale? Y dan resultados muy buenos, ¿vale? Bueno, esto es una gráfica que lo que muestra es un poco la diferencia de rendimiento entre utilizar versiones de PHP 5.6 o más bajas en un WordPress y versiones de PHP 7, ¿vale? Entonces, PHP, la diferencia en WordPress, por ejemplo, 4.1 a la derecha, PHP 5.6, HHVM. HHVM es un proyecto que inició Facebook, ¿vale? Que creo que era Hip Hop Virtual Machine o algo así. Creo que son las iniciales de Hip Hop Virtual Machine, que es básicamente una máquina virtual de PHP, ¿vale? Entonces, lo que hace es este precompilado, ¿vale? Es de PHP que os he comentado, pero es un proyecto diferente de Facebook que es compatible con código PHP y acelera bastante el proceso, la ejecución de PHP. Vale, pues PHP 7 es incluso más rápido que el proyecto este que hizo Facebook, que Facebook lo inició, si no recuerdo mal, para utilizarlo ellos mismos, porque Facebook se inició siendo un proyecto en PHP y claro, conforme fue creciendo, pues necesitaban que eso fuera un poco más rápido. Pues nada, que veáis que hay bastante diferencia entre utilizar PHP 5.6 y PHP 7, que es la siguiente versión de 5.6. PHP Handlers. Esto es importante también. Esto lo podéis ver en un PHP Info, si queréis un ficherito de vuestro hosting de Info PHP y dentro hacéis echo PHP Info. Abrís y cerráis paréntesis y ponéis punto y coma. Y lo ejecutáis, ahí podéis ver toda la información de la configuración de vuestro PHP.
Entonces, el handler es lo que es la parte que comunica el Apache con el PHP, ¿vale? Esto es importante en servidores, en servidores para hosting en cuanto a la velocidad, porque hay handlers que son muy lentos, ¿vale? Entonces, lo más habitual es encontrarse pues con FastCGI o ModPHP o SubPHP o PHP FPM, que es bastante rápido. En WebEmpresa utilizamos Model API, ¿vale? Que es un handler pensado desde cero, creado por Cloud Linux y pensado desde cero para servidores de hosting compartido, ¿vale? Entonces, te permite, por un lado, tener las configuraciones de PHP individuales para cada cuenta y, por otro lado, aprovechar al máximo las ventajas de OpenCode caché, ¿vale? Que, como veis, hace que vaya a la web bastante más rápido, ¿vale? Entonces, aunque PHP FPM va bastante rápido, pero tiene algunos problemas para generar configuraciones de PHP ini personalizadas y algunos problemas para gestionar lo que es la seguridad, porque está pensado inicialmente para ejecutarse en un entorno individual de una sola cuenta, ¿vale? Su PHP es un poco antiguo ya, es bastante seguro, pero es un poco lento porque te genera un proceso PHP por cada petición, bueno, detalles técnicos y al final, pues lo que comento es que en WordPress utilizamos Model API que, bueno, nos está dando muy buen resultado. Para que veáis un poco lo que ya os he comentado, está creado desde cero para empresas de hosting. Es importante porque tener en un servidor de hosting compartido un PHP Handler pensado para una sola cuenta, pues se nota bastante la eficiencia con la que va a servir las páginas web, ¿vale? Reúne lo mejor de PHP FM y de otros sistemas de seguridad como SubPHP, utiliza SUEXEC para un aislamiento a nivel de cuenta correcto y se integra muy bien con KGCS y las tecnologías de Cloud Linux que garantizan aislamiento a nivel de cuenta, ¿vale? Muy importante, optimiza al máximo el uso de OP Caché, ¿vale? Model API utiliza al máximo el uso de OP Caché. Hay muchos servidores en los que tú pones OP Caché y la mejora es cero, porque utilizan, por ejemplo, su PHP y entonces en su PHP tener OP Caché no vale para nada, absolutamente nada, porque no cada proceso se genera y se destruye con cada petición y entonces la caché no se aprovecha para nada. Para que os hagáis una idea, estas son las diferencias de rendimiento utilizando Model API, que es la columna de más hacia la derecha, cuando se utiliza OP Caché, que es la de más hacia la derecha, en azul, y cuando no se utiliza OP Caché, para que veáis cuál es la diferencia de rendimiento utilizando Model API. Sin embargo, en la primera, que es su PHP, o en otras, como PHP FPM, pues la diferencia de rendimiento no es tanta. Pues bueno, o sea, tener un servidor bien configurado con Cloud Linux es importante, ¿vale? Entonces, os recomiendo que si vais a escoger un servidor de hosting compartido, podéis hacer una pregunta preventa, que sea que si el servidor soporta Cloud Linux o algún sistema similar, ¿vale? O qué sistemas de seguridad tiene WAF, por ejemplo, no está de más. Si lo tienen, mucho mejor, ¿vale? Todo eso se nota bastante en la estabilidad de la web y en la velocidad con la que va a funcionar siempre. Porque tampoco sirve de mucho que cargue bien en un momento determinado y luego se pegue 20 horas al día yendo fatal la web, ¿vale? Tiene que ir bien siempre, ¿vale? Perdón. Seguimos. Bueno, esto es un ejemplo de un ejemplo real, ¿vale? De carga en un servidor que se le puso Model API. Cuando se le puso Model API se ve que rápidamente el load de la máquina se redujo bastante, ¿vale? Nada, esto, alguna curiosidad, por ejemplo, pues en Bing, si pones la IP y si pones IP dos puntos y la IP de tu servidor, te dices, te saca algunos de tus vecinos que hay indexados por Bing y puedes ver si hay muchos vecinos o quiénes son tus vecinos en el servidor, nada, como curiosidad. Ahora, eso sí, no es un método fiable para saber si el servidor tiene muchas cuentas, ¿vale? Porque eso depende de si Bing ha indexado muchas webs o no ha indexado ninguna web en tu servidor. Vale. MySQL. No está de más tampoco saber cuál es la versión de MySQL. Como todos sabéis, me imagino que sabréis, WordPress funciona con MySQL, ¿vale? Entonces, bueno, lo más importante en la base de datos del servidor de WordPress es que tener cuidado y revisarla periódicamente para ver que no crezca demasiado el tamaño, ¿vale? Normalmente una base de datos de un WordPress no tiene que crecer demasiado. Si crece demasiado es porque
o estás recibiendo spam en comentarios, por ejemplo, o tienes algún plugin que tiene un comportamiento que está mal, que no deberías tenerlo instalado, ¿vale? Entonces, lo del spam, por ejemplo, lo uno con el tema de la seguridad. Si tu servidor no es seguro, pues hay más posibilidades de que, por ejemplo, tengas un formulario de comentarios y de repente veas que tu base de datos pesa, por ejemplo, 4 gigas y son todo 4 gigas de comentarios de spam. Claro, una base de datos de 4 gigas a la que haga una consulta relacionada con esa tabla de 4 gigas, pues va a ir bastante lento, ¿vale? Plugins de contadores de visitas y similares y de estadísticas que almacenen datos en la base de datos, recomiendo siempre eliminarlos para contar tus visitas. Ya tienes Google Analytics que funciona muy bien y si necesitas una solución más on-premise, que se diría, que es decir, tuya propia, pues no sé, busca una alternativa, pero no estropees la base de datos de tu WordPress con esta clase de plugins. MariaDB, MariaDB mejor que MySQL, se está empezando a reemplazar MariaDB por MySQL y es 100% compatible con MySQL. Bueno, esto es un ejemplo de donde se ve la mejora de rendimiento de MariaDB con respecto a MySQL. Más sobre bases de datos, vale, se recomienda para WordPress utilizar el WP Optimize, ¿vale? El WP Optimize es un plugin que te va a coger todos los trackbacks, los comentarios de spam, comentarios sin aprobar y te va a hacer una limpieza, ¿vale? Siempre te va a pedir confirmación, ¿vale? Pero está muy bien para mantener la base de datos limpia, ¿vale? Luego, limitar el número de revisiones, ¿vale? WordPress, conforme tú vas escribiendo en una entrada, va generando revisiones, ¿vale? Automáticamente va guardando versiones del contenido que tú vas escribiendo. Lo hace para evitar que si se te va, yo qué sé, si cierras el navegador, pierdas lo que has escrito, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que estas revisiones van haciendo mucho espacio y al final, si es puede ser que se te llene la base de datos de revisiones. Os recomiendo limitar las revisiones. Para esto editas el fichero wp-config y dentro le metes estas líneas que pongo aquí al final del todo, de forma que solamente, en este caso, serían 3 revisiones por artículo. Yo creo, bueno, o sea, igual necesitas 10, pero limítalo de alguna forma, que no sea eso infinito, venga, revisiones, un montón de revisiones por todas partes, no. Vale, bueno, vamos a algo. Vale, el WP Optimize es este plugin que pongo aquí. Está muy bien, como veis, es instalarlo, entráis, marquéis las opciones, él mismo ya os dirá, por ejemplo, si tenéis muchos pinbacks, si tenéis muchos trackbacks, si tenéis mucho spam, si tenéis muchos elementos de la papelera, le dais y lo elimináis. Y también te permite optimizar las tablas de la base de datos. Con el uso, las tablas se van degradando un poco de las tablas de MySQL y está bien de vez en cuando ejecutar una optimización, ¿vale? No instalar muchos plugins. Bueno, o sea, puede ser tentador empezar a instalar todo lo que te encuentres, ¿vale? Para probarlo. Te recomiendo tener una web protegida con contraseña aparte, donde pruebes, que sea un clon, ¿vale? Y donde pruebes todo lo que quieras, pero en tu web en producción no instales cualquier cosa que te encuentres, ¿vale? Porque al final todo esto se va a resentir bastante, ¿vale? En la ejecución de tu WordPress. Plugins con problemas de rendimiento, ¿vale? Como empresa tenemos una lista negra de plugins, ¿vale? Y aquí os he puesto unos cuantos que suelen dar problemas, ¿vale? En negrita están algunos pues notorios, ¿vale? El Jet Another Post plugin, bueno, a veces puede dar problemas, sobre todo en webs que tienen muchísimos artículos. El StatPress, por ejemplo, el StatPress es un plugin que te hace un contador de visitas en base de datos, ¿vale? Entonces, te llena la base de datos. El Arrotate, más de lo mismo. Te sirve para meter banners en tu web, pero te llena la base de datos de estadísticas y te puede ralentizar. Bueno, y luego los de utilización de imágenes, os recomiendo no utilizarlo y utilizar servicios externos, ¿vale? Ahora os hablaré más. Respecto a la Arrotate, si necesitáis utilizar Arrotate, os recomiendo utilizar servicios externos, ¿vale? No utilicéis, no ensuciéis vuestra base de datos. Bueno, si lo estáis utilizando y no os da problemas, podéis seguir utilizándolo. Pero si detectáis que os da problemas, la Arrotate está constantemente vía Ajax generando peticiones contra el servidor para crear una estadística del uso de los banners
y puede ralentizar la carga de la web. HTTP2, vale, es el futuro, pero es el presente también de Internet. Hace año y medio o así aproximadamente, HAProxy y Nginx ya dieron soporte HTTP2 y eso ha hecho que todo el mundo esté empezando a implementarlo y yo os recomiendo que ya vayáis por HTTP2, ¿vale? Es un protocolo bastante más rápido que HTTP 1.1, trae compresión de serie, formato binario, en definitiva, más rápido que HTTP 1.1. A tener en cuenta, ¿vale? Si lo tenéis instalado, que es HTTP2 con soporte ALPN, ¿vale? El ALPN es el que realmente va más rápido, ¿vale? Porque reduce mucho el tráfico de ida y vuelta con el servidor. Si tenéis una web con soporte de HTTP2, comprobar en esta URL que tenga soporte ALPN correcto, ¿vale? Bueno, y aquí hay una URL donde podéis ver una demo, lo que pasa es que veo que no vamos a tiempo, donde podéis ver cómo la diferencia de velocidad, como una web con HTTP2, que se nota bastante cómo carga todos los recursos mucho más rápido que una web con HTTP1, ¿vale? Sobre todo cargando los recursos estáticos. Cargando el index PHP no, pero a la hora de cargar todos los recursos estáticos, HTTP2 es muy, muy rápido, ¿vale? Requisitos de HTTP2. Necesita SSL y TLS. ¿Por qué? Porque los navegadores lo obligan. Chrome y Firefox obligan que si tú quieres HTTP2 tenga que ir tu web por SSL. Entonces, ¿qué pasa? Pues que necesitas instalarte un certificado SSL. ¿Es muy caro? No. En Web Empresa, por ejemplo, lo ofrecemos gratis. Es un proceso 100% automático, incluido la renovación del certificado, ¿vale? Esto de se le puede asustar, pero ya veis que en Web Empresa es muy fácil, ¿vale? En Web Empresa y en otros sitios, ¿vale? Pero en Web Empresa es gratis. Utilizamos Let's Encrypt, ¿vale? Entonces, básicamente tú te metes en el panel de control de tu alojamiento, seleccionas el dominio, le das a instalar y ya está, y se instala. Y luego tienes que entrar al WordPress y configurar que la URL de tu WordPress sea por HTTPS en lugar de HTTP. Teniendo ya la web por HTTPS, automáticamente en una empresa pues tendría ya HTTP2, ¿vale? Y tenía todas estas mejoras, ¿vale? Creo que el Googlebot creo que aún no escanea por HTTP2, ¿vale? Pero me imagino que no tardarán mucho en escanear todo Google a través de HTTP2, ¿vale? Optimización de imágenes, muy importante, súper importante, porque al final las webs acaban pesando muchísimo porque las imágenes no están bien optimizadas. Imaginad, por ejemplo, que una persona con un móvil accede a vuestra web y habéis subido imágenes hechas con el móvil, por ejemplo, sin optimizar ni nada, ¿vale? Entonces, pues igual una imagen así puede pesar 10 megas. Imagínate, pues una persona que tenga un plan de datos de 1 giga, pues igual se pasea un rato por tu web y le dejas sin datos. Tienes que pensar en tus usuarios y tienes que optimizar las imágenes, ¿vale? Además de optimizarlas, recortarlas al tamaño apropiado, ¿vale? Importante, optimización, hay de dos tipos, ¿vale? Optimización lossy y optimización lossless, ¿vale? La lossy es con pérdida y la lossless es sin pérdida. Para la web se recomienda la lossy, ¿vale? La que tiene pérdida. ¿Por qué? Porque optimiza muchísimo más el tamaño. Y para la web, que no necesitas que sea eso, una galería de fotos, pues normalmente no se aprecia un cambio del lossy a lossless, ¿vale? Formas de optimización. Siempre automatizar este proceso. ¿Por qué? Porque si no lo automatizas vas a acabar por no hacerlo, porque es muy aburrido, ¿vale? Para Linux existen herramientas como PNG Quant y OptiPNG o JPG Optim, ¿vale? Otros sistemas. Para WordPress existen plugins como Kraken, que utiliza la API de Kraken.io, TinyPNG, que utiliza la API de TinyPNG, y plugins como EWW, Image Optimizer o Smooshy, ¿vale? Todos estos sistemas tienen versiones free y versiones de pago, ¿vale? En concreto, EWW Image Optimizer no lo recomiendo utilizar porque utiliza los recursos del servidor para optimizar las imágenes y necesita que tenga habilitada la función exec, lo cual es bastante inseguro, ¿vale? Y además optimizaría las imágenes utilizando la CPU de tu cuenta de alojamiento, con lo cual mientras optimizas las imágenes, pues tu web igual no va muy rápida. El Smooshy, en la versión free, creo que solo te limpia los metadatos y poco más, y no tiene optimización lossy, ¿vale? Y el Kraken y el TinyPNG son de pago, ¿vale? Os recomiendo en Web Empresa, si estáis trabajando en Web Empresa, hay un optimizador gratuito de imágenes que te hace optimización lossy y lossless. Optimización lossy, perdona, que es la que se recomienda para la web. ¿Vale? Es un proceso 100% automático.
se almacena una copia de seguridad de las imágenes que son antes de optimizarlas, por si las quieren recuperar, y se ofrece un reporte de optimización. Básicamente entras al panel de tu web, le das a optimizar imágenes y se optimizan. La optimización de la web es una de las cosas, de las imágenes, una de las cosas más importantes, ¿vale? Esto es un ejemplo de una optimización que se ha hecho justo antes de empezar, o sea, 2 o 3 horas antes de empezar este webinar, en el cual solamente por optimizar las imágenes de la web a un cliente de web empresa, se le ha enviado este reporte al final del todo y la persona ha ganado 34 puntos, ha mejorado 53 puntos la valoración de Google, ha pasado de 34 a 87, solamente por haber optimizado las imágenes. El tío tendría unas imágenes muy mal optimizadas y solamente por haberle pasado este optimizador automático le ha subido 53 puntos la valoración. Y las imágenes han pasado de pesar 296 megas a pesar 95 megas, para que os hagáis una idea, ¿vale?, de lo importante que puede llegar a ser el tener las imágenes bien optimizadas, ¿vale? Compresión de gzip, muy importante, es básico también. Se debe habilitar siempre la compresión de gzip. En web empresa está habilitado por defecto para todo el mundo y la compresión de gzip se hace desde el propio proxy inverso en Linux. Si estás utilizando un panel de cPanel, te recomiendo que vayas a cpanel/software/optimización, o sea, dentro de tu cPanel, en la sección software optimización, ya tienes un botón donde pum, lo habilitas y a partir de ahí todo va por gzip, ¿vale? Luego hay unos códigos htaccess que en este artículo podéis ver cuáles códigos son, que los podéis aplicar en vuestra web, ¿vale? Para que sea el Apache, en este caso, el que expulse todo el contenido gzip, ¿vale? Pues esto básicamente lo que hace es comprimir todo el texto del código HTML para que vaya comprimido en gzip, ¿vale? Caché de navegador, también muy importante. Muchos plugins como WTextual Caché lo traen de serie. El WTextual Caché es un plugin que es gratuito y tiene una versión de pago, pero la versión free trae un montón de opciones, está muy bien. Automáticamente te puedes marcar la opción de caché de navegador y lo que te hace es ponerte ya en el htaccess todo el código necesario para que funcione correctamente el caché. Os recomiendo que utilicéis el htaccess o un plugin como el WTextual Caché, ¿vale? Curiosidad, vale, el código de Google Analytics, siempre si habéis hecho test de PageSpeed, veréis que en el PageSpeed canta que el Google Analytics no está cacheado por el navegador, ¿vale? Que también es curioso porque es del propio Google. Pero yo entiendo que Google no quiere poner la cabecera Expires, ¿vale? Porque quiere que cada vez te descargues directamente, por si ellos hacen cambios o algo, no quieren tener que esperar a que la gente se le limpie ese fichero de la caché de navegador. Entonces, un truco que puedes hacer es descargártelo local, el código si lo que quieres es quitar ese mensajito de PageSpeed, te puedes descargar a tu servidor el código ese de Google Analytics, el fichero JS, lo guardas en una carpetita local y te vas al código de copia y pega de Google Analytics y cambias la referencia a tu servidor, ¿vale? Y funciona. Nosotros lo hemos probado y funciona. No hay ningún problema y quitas el aviso, ¿vale? Ahora, es una curiosidad más que nada porque con esto no vas a notar que tu web cargue mucho más rápido ni nada por el estilo. Optimizaciones de página, ¿vale? Las optimizaciones de página que se suelen realizar son minificación de HTML, CSS y JavaScript. Es decir, borrar todos los datos de línea, espacios, comentarios, etc. En JavaScript se acorta el nombre, en JavaScript se hace minificación, también se acorta el nombre de las variables para que sean más cortas y conseguir un código mucho más compacto y ligero. Cargar siempre las versiones de librerías minificadas. Por ejemplo, si vas a cargar jQuery, carga la versión min.js y no cargues esta versión. Si accedéis a los dos enlaces veréis que uno está compactado y el otro no. Y al final son bastantes Ks de diferencia entre utilizar una y otra y la funcionalidad es exactamente igual, la de uno y la de otro, ¿vale? Aplazar la carga de ficheros JavaScript y CSS. Existen, por ejemplo, para aplazar la carga de ficheros JavaScript existen atributos async y defer que puedes utilizar en las etiquetas donde metes el código JavaScript, ¿vale? En este enlace podéis ver cuáles son las diferencias entre el async y el defer, ¿vale? Priorizar el contenido visible. Vale, a Google le gusta que cuando tú descargas el index.html, que
que solamente leyendo el index.html sea capaz de mostrarte una versión de tu web que, aunque no esté completa, tenga ya bastante contenido para que el usuario pueda ir ya leyendo, ¿vale? Que aunque le falte, yo que sé, algún estilo o alguna cosa, pero que el usuario ya puede ir leyendo con esa versión, ¿vale? Entonces, tienes que tener un index HTML que tenga, pues eso, la información suficiente como para que el navegador pueda componerte una versión mínima de tu página web que no sea un desastre, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele hacer para utilizar esta parte? Hay una cosa que es utilizar introducir en el header de la página el código CSS crítico. El código CSS crítico es las partes del código CSS que son necesarias para que tu web no se quede desmontada y tenga una apariencia así medio decente, ¿vale? Entonces, hay algunos generadores online, sin embargo, yo no he tenido muy buenas experiencias utilizando estos generadores online. Si no te van bien ninguno de estos generadores online, pues lo tendrás que hacer a mano, coger, ver cuáles son los estilos CSS que hacen que tu web no se desmonte y funcione medianamente bien, y los metes dentro del head, ¿vale? En un estilo inline, para que vaya con el propio index PHP, ¿vale? No tenga que ser descargado en una siguiente petición, ¿vale? Ejemplo de cómo incrustar contenido crítico, ¿vale? Si tú quieres que el logo de tu web sea visible desde un primerísimo momento, lo podrías llegar a incrustar convirtiéndolo en base 64 y generando una imagen con los datos de la imagen incrustada dentro de lo que es el código de la propia imagen, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? También es lo mismo que también tendrías que meter el código CSS para que la web no se desmonte. A partir de este momento, la web, a partir del index PHP, se vería ya con el logo, ¿vale? No tendría que dar ese pequeño salto y que luego se cargue el logo, ¿vale? Velocidad de respuesta del servidor, uno de los factores que más influye tanto para Google PageSpeed como la experiencia de usuario general de los usuarios, ¿vale? Para mejorar este punto hay que utilizar un plugin de caché. Un plugin de caché o un sistema de caché de servidor, ¿vale? Las opciones que hay más populares para WordPress son WP Total Caché, que está muy bien, bastante bien. El WP Super Caché, que es un poco más sencillo, pero que está muy bien. Y creo que está hecho por la propia empresa que hace WordPress. Y el WP Rocket, que es de pago, pero bueno, está bastante bien y tiene bastante fama, ¿vale? Entre otros, hay más, ¿vale? Caché de servidor. Con caché de servidor puedes obtener resultados muy, muy buenos. Sobre todo, por ejemplo, si esperas que vas a salir en televisión, por ejemplo. Si vas a salir en televisión y esperas tener un alivio de visitas, por ejemplo, porque vas a salir en El Hormiguero, necesitas tener algo así, porque aunque tengas un plugin de caché de servidor, seguramente aunque tengas un plugin de caché de WordPress, seguramente tu web necesitas tener un plugin configurada caché de servidor y bien configurada para que tenga un hit rate bastante alto, ¿vale? Entonces, Varnish es un poco complejo de configurar. Normalmente las empresas de hosting compartido no suelen tener Varnish disponible, algunas sí, no todas, ¿vale? Pero cuando te lo configuras bien, da unos resultados muy, muy buenos. Tenemos otros ejemplos de clientes que llegan a tener 1.000.000 de visitas en un día, un cliente en concreto, bajo Varnish y el servidor ni se inmuta, porque todo lo carga desde la memoria RAM del servidor, y no tiene que hacer ninguna consulta a la base de datos ni consultar ningún fichero. Básicamente es red lo que necesita el servidor. Obtiene resultados muy buenos, y un time to first byte. El TTF es el time to first byte, el tiempo que tarda el servidor en responder el primer byte cuando tú le haces una petición. No es en hacer la conexión TCP, sino en responder el primer byte, ¿vale? Con Varnish obtienes unos TTF muy, muy, muy bajos, o sea, una velocidad de respuesta del servidor muy alta, ¿vale? Y además, cuando tienes un tráfico muy elevado, pues eso, mucha estabilidad. Este es un ejemplo del código de configuración de Varnish que, bueno, para que veáis simplemente que es algo un poco complejo. Mejor que alguien tener un administrador de sistemas que os lo configure, ¿vale? Servidores compartidos nos van a tener Varnish, bueno, lo que he comentado antes, lo tenéis que configurar tú mismo. Para empezar tenemos Magic Caché, que está basado en Varnish, y creo que está disponible a partir de hosting de 3 gigas en adelante, creo. Optimización de WordPress, ¿vale? Antes de empezar, importante, revísate todos los plugins que tienes instalados.
revísate si algún plugin no lo necesitas, quítalo, ¿vale? Revisa el tema, todas las opciones que tenga tu tema, ¿vale? Es posible que tu tema tenga opciones de optimización. Seguramente tu tema, las opciones de optimización que tiene tu tema funcionen mejor que las que pueda aplicar un plugin. ¿Por qué? Porque el plugin es genérico, el plugin de W3 Total Caché, por ejemplo, es genérico y está pensado para funcionar en todos los WordPress. Sin embargo, tu tema lo tiene especialmente pensado para tu tema y lo han probado para que vaya bien con tu tema. Pruébalas antes, ¿vale? O sea, todo esto de minificar, combinar y todo esto, pruébalo con tu tema, ¿vale? Bueno, esto sería una pequeña introducción. Luego lo que pasa es que no sé si va a dar tiempo. José María, ¿cómo vamos de tiempo? Mira, vamos un poco justos, porque son y 25, entonces no sé si quizás deberías reservar alguna, a ver si hay alguna pregunta o algo. Sí, que me diga que sí, pásame alguna pregunta, porque vamos justo de tiempo. Pues vale, pues mira, vamos a ver, bueno, vamos a ver, aquí hay, bueno, para hacer las preguntas típicas, que bueno, que la respuesta es que sí, vamos a dar acceso al vídeo, etcétera. A ver, un momentito, a ver si hay alguna... Bueno, que te preguntan por lo de WP Doctor, que quieren conocerlo, vamos, que quieren acceder a él. Pues supongo la URL es muy sencilla, ¿no? wpdoctor.com, ¿no? Punto es, creo que es. Punto es, vale. A ver, bueno, yo creo que ha habido algún momento que el audio se ha ido, pero bueno, o que oscilaba. Bueno, aquí hay una pregunta, 3 preguntas cortas. ¿En qué me afecta un mayor uso de Inode? Exactamente qué es. ¿Todos los hosting compartidos tienen limitación en esto? ¿En qué me afecta un mayor uso de inodos? Un mayor uso de Inode. Inode, me imagino que se referirá a inodos. O será eso. Vale. Inodos se puede traducir en un inodo en un fichero, ¿vale? Los inodos son los ficheros. Hay empresas de hosting compartido que te limitan por número de inodos, ¿vale? Es decir, tú no puedes tener muchos miles de ficheros, ¿vale? Entonces esto lo hacen porque, por ejemplo, un WordPress tiene, no sé si son, la verdad, te lo digo por decir porque no me lo sé de memoria, pero igual son 3.000-4.000 ficheros, ¿vale? Toda la instalación de un WordPress, ¿vale? Entonces, para evitar que te instales 15 webs en tu hosting compartido, te puedes poner una limitación de 5.000 inodos y así a la que te instalas 2 webs ya no puedes instalarte ninguna más. Si saturas mucho de inodos tu cuenta, pues básicamente lo utilizan para eso. Normalmente en un servidor de hosting compartido no afecta el que tengas muchos inodos, salvo que te pases una barbaridad, entonces sí, pero vamos, no es lo habitual. No afecta demasiado, es simplemente una limitación para que no abuses de tu cuenta de hosting compartido, no afecta a la velocidad. Vale, hay, bueno, una pregunta, más que una pregunta, era una crítica. Bueno, era que estaba anunciado WordPress y bueno, y que se estaba hablando mucho tiempo de servidores. Entonces, bueno. Luego, por otro lado, dice, entonces, todos los errores que me da Ser Console de WordPress Login son ataques. Yo uso Web Empresa y me dijeron que era normal. Todos los errores de Search Console que da WP Login. Pregunta que si esos son ataques. Los errores de WP. Pero dice que Web Empresa le han dicho que era normal. Dependiendo, cada caso es diferente, pero si tienes muchos accesos al WP Login, si tienes cientos de accesos al WP Login, sí que es muy probable que sean ataques. Tendrías que revisarlo bien y consultar con el soporte técnico. Yo creo que, y luego aquí hay una pregunta que yo creo que es que no te ha entendido, Diego, porque dice, ¿cómo vas a denegar el acceso en un e-commerce? Que no estás diciendo que no puedes entrar desde el extranjero a la web, sino que estás diciendo como administrador, ¿no? Eso es lo que has comentado antes. Como administrador, sí, exacto, como administrador. Sí, yo creo que ha habido alguien que ha interpretado que no puede entrar nadie a tu web para verla, ¿no? Puedes entrar a nivel mundial, no puedes entrar... Claro, solamente al área de administración. Vale. Te preguntan por WT Total Caché, ¿podemos también acelerar un poco la ejecución de PHP?
Sí, la ejecución de PHP en sí no. Lo que hace es, lo que puedes habilitar es la pestaña de caché de página, ¿vale? Y entonces eso sí que acelera bastante la respuesta del servidor. En la pestaña de caché de página. Lo que hace es que todo el código de cuando se genera una página HTML, tienes que consultar la base de datos y hacer muchas cosas. Pues al final, cuando ya tienes todo el HTML, el VTestData caché lo almacena en un ficherito y la siguiente vez que alguien accede, lo que hace es leer ese ficherito en lugar de hacer todas las consultas a la base de datos y devolverte ese ficherito directamente, con lo cual sí que se reduce bastante la velocidad de respuesta del servidor. Sí. Y luego, bueno, te preguntan concretamente por el plan más barato de Web Empresa si ya usa todas estas herramientas que has comentado de forma optimizada. Excepto Magic Caché, el resto sí. El plan más barato de Web Empresa, no sé si ya es el 3 gigas. A ver. Sí, creo que sí, porque tiene 3 gigas. Sí, sería ya, sí, tiene todas las opciones. Vale. Para un e-commerce de Latinoamérica. Una consulta comercial, porque ahora mismo me ha pillado un poco... Vale, pero bueno, aquí aprovechan. Me interesa aumentar, bueno, alguien quiere aumentar, ya tengo un hosting Web Empresa, como todo el mundo, lo que me interesa es cómo aumentar la velocidad de mi página, no elegir hosting, que ya el hosting lo tiene. Entonces, bueno, sí. Dice cuando pasamos al apartado optimizar WordPress, sí, bueno, vale, que hay uno aquí que no tenía ni idea de sistemas y entonces, bueno, quería que le avisaran cuando... Y bueno, entonces, vamos a ver, aquí alguna... MariaDB es open source, mejora mucho MySQL, yo creo que eso lo has explicado, ¿no? Sí, es open source y es un fork de MySQL y bueno, cPanel a partir de la 5.6 ya solamente va a empezar a soportar MariaDB. Por tanto, cualquier hosting cPanel a partir de ya van a tener que utilizar MariaDB por obligación, vamos. Luego aquí alguien dice que si puedes poner los defines a través del chat, supongo. Sí, los defines. Espérate, porque creo que no los tenía como código. A ver, un momentito. Si no, pues si lo puedes enviar cuando os envíe el vídeo, pues bueno, sí, Sí, a lo mejor es una opción más rápida y ganamos tiempo. sí. Como documentación adicional. Te pregunta también por el plugin Visual Composer. Supongo que en relación si eso ralentiza. Visual Composer, según tengo entendido, es un maquetador de contenidos para WordPress. Ajá. Y bueno, a ver, yo he visto casos de webs con Visual Composer que cargaban lentas por culpa de Visual Composer, ¿vale? No tiene por qué, si tienes Visual Composer, no tiene por qué irte mal, ¿vale? Pero desde luego todo lo que le metas por encima a WordPress no va a ser no va a ir para bien en cuanto a velocidad. Si no lo necesitas, pues puedes prescindir de él. Ahora, si lo necesitas y lo utilizas y te va muy bien y no notas que te cargue la web, pues tampoco hace falta que prescindas de él. Pero, desde luego, mi recomendación, si no lo necesitas, que no lo uses. Bueno, luego hay uno que te pregunta por qué hosting recomiendas para un e-commerce. Supongo que la pregunta es obvia. Lo que no sé si dentro de los hostings web de empresa hay, para un e-commerce necesitas un mínimo. Es decir, a lo mejor el de inicio... No, en un plan básico puedes meter un e-commerce, tanto si es un e-commerce basado en WooCommerce con WordPress como si es un PrestaShop, pues lo puedes meter en un plan básico. Luego depende ya de si, porque como empresa, conforme vas subiendo de plan, se te aplican más recursos, es decir, un plan de 10 gigas tiene más recursos de memoria RAM y CPU que un plan de 3 gigas. ¿Vale? Entonces, si necesitas muchos recursos, pues puedes ir ampliando el plan. Pero vamos, puedes empezar con uno básico. Yo recomendaría que se empezara con uno básico y se mirara a ver qué tal. Y luego si necesitas ya más tarde ampliarás. Luego, por ejemplo, preguntan, una pregunta, que por qué hay unos SSLs de pago y otros de gratis, ¿no? Que quieren un poco... Sí, porque los de gratis son los basados en Let's Encrypt y son perfectamente válidos, ¿vale? Los de pago es porque hay gente que lo quiere comprar de pago y se le da la posibilidad de que lo compre de pago.
pero el gratis es perfectamente, o sea, de hecho nosotros recomendamos siempre utilizar el gratis. O sea, nosotros preferimos que nuestros clientes utilicen el gratis en lugar del de pago. El gratis está basado en Let's Encrypt, que es un proyecto que han iniciado, ahora mismo no recuerdo quién lo inició, pero es un proyecto que se está utilizando en un montón de sitios Sí, y yo es creo una que CA. lo iniciaron Google y Facebook, me parece, o una alianza Vale, sí, de las que participan. probable, sí, sí, se unieron varias de estas empresas grandes porque lo que querían era que todo, popularizar el uso de SSL, ¿vale? Entonces crearon una CA, una entidad certificadora, ¿vale? Que da certificados gratis que son válidos por 3 meses, pero son 100% válidos con un certificado de pago. O sea, lo único que sí que no son EV, que son los de validación extendida, que son más caros, pero vamos, son perfectamente válidos. O Sí, sea, te esos son aparecerá los que Sandra tienes que Silver. identificar perfectamente al dueño de la web, si es Exacto, la empresa que está sí, detrás, exacto, etcétera, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Preguntan, bueno, aquí tenéis otro cliente de vuestra empresa que dice que, bueno, que le estaba usando WordFence, que en su caso, por lo que has comentado, habiendo WAF, que no sería necesario, ¿no? Lo que está preguntando. No, o sea, yo de primeras no recomendaría utilizar WordFence si estás en una empresa. Ahora, tampoco le voy a decir quítalo, porque no sé su caso particular, si lo está utilizando por algo o por qué lo está utilizando. Pero yo de primeras, mi actitud es siempre, si es posible, o sea, si no necesitas no utilizarlo porque en una empresa ya hay un WAF. Entonces, salvo que lo quieras por algo en concreto, yo no lo recomendaría. Y luego también preguntan que, bueno, que si la optimización de imágenes con ING Optimizer se pueden hacer ya con las que están ya subidas. Sí, sí, de hecho te las hace de todas las que están subidas. Te coge todas las imágenes que hay en tu cuenta, las optimiza y las sustituye. Y te da luego un informe. Si tienes por ejemplo, si tienes 4 webs en la misma cuenta alojadas, pues te da un informe de las 4 webs de cómo estaba el PageSpeed antes y el PageSpeed después de optimizar las imágenes. También están pidiendo, que eso habría que ver si se puede enviar el PDF con la presentación, aparte del vídeo. Hay alguna persona que lo Vale, claro, sí. que puede. Yo creo que eso, con los defines que decían, pues se podía complementar. Te preguntan la opinión de AutoOptimize. Autooptimize está bastante bien. El Autooptimize se centra, creo que no tiene caché, creo que no es un plugin de caché, sino que lo que te hace es optimizarte el código CSS y JavaScript, ¿vale? Entonces, tiene una cosa muy buena el Autooptimize y es que por un lado te coge el JavaScript, te lo combina todo, te permite minificarlo y ponerlo en el footer, y el CSS también te permite cogerlo, minificarlo, combinarlo y el CSS también te lo permite poner en el footer, mientras que el WTextual caché, el CSS te lo combina y te lo minifica, pero no te permite ponerlo en el footer, porque esa opción en el WTextual caché es de pago, ¿vale? Y esa opción lo que hace es que en el PageSpeed te avisa de que tu CSS está en el header y está bloqueando la carga de la página. Entonces, para eliminar ese aviso de bloqueo de carga de página del PageSpeed, el WP, el autooptimice está bastante bien. Entonces, si tienes por ejemplo, el WTextual caché y quieres probar el autooptimice, podrías probar a desactivar las opciones de minificación del total caché y probar con el autooptimice. Está bastante bien. Aquí hay una pregunta que lo mismo también se responde con esto, porque es una pregunta técnica, y es que hay una persona que ha conseguido pues, optimizar pues, toda su web para el PageSpeed, excepto, bueno, usando WP Rocket y una serie de cosas que le va muy bien, pero le falta el tema del CSS. Es la parte que no consigue la optimización de entrega de los CSS. Que pruebe con el autooptimice, no sé si lo estará usando, pero que pruebe con el autooptimice porque igual se le está quejando de que el CSS está bloqueando la carga de la página. Seguramente se le estará quejando con eso. Yo le recomendaría que pruebe con el autooptimice. Aquí hay otro que pregunta sobre minificar ficheros .js por temas los temas, sobre todo, los ficheros de los temas, que cómo se pueden minificar. Los ficheros de los temas, la mayor parte de las veces, si el tema es profesional, ya tiene opciones para minificarlos, ¿vale? O sea, si te vas a las opciones del tema, buscas por ahí en opciones avanzadas o algo, es muy probable que tenga ya opciones para minificar. Si no lo tiene, el WTextual caché y el autooptimice automáticamente te lo debería de minificar todo.
te lo debería de minificar todo ya. Y luego preguntan que dónde se agrega ese CSS crítico para evitar que el sitio cargue sin estilos. Pues entiendo que lo que decías del pie de página, ¿no? Sí, lo puedes agregar por un lado editando directamente el código del tema, o por otro lado, por ejemplo, si tienes aquí un WordPress, yo tengo aquí por ejemplo un WordPress, me vengo aquí a las opciones del tema. Los temas suelen tener una opción aquí en avanzado, creo que es, no, en estilo, y suelen tener aquí una opción que es CSS personalizado, y tú aquí puedes añadir código que se te va a cargar normalmente inline, ¿vale? En el header. Lo puedes hacer o editando directamente el código del tema o así. Que quieren aquí minificar. Bueno, a ver, el crítico, ¿no? Vale, el crítico es el que cargas Sí, primero. ¿Se puede usar sí. AutoOptimize junto con WP Optimize para mejorar la optimización? O sea, la combinación de El WP-Optimize. WP es el que te optimiza la base de datos. Por tanto, en principio no tiene nada, o sea, en principio no tiene nada que ver con el auto-optimice. El WP Optimize optimiza la base de datos para que la base de datos no sea un problema a la hora de que tu web tenga un buen rendimiento. Y el auto-optimice lo que te hace es optimizarte todos los recursos CSS de JavaScript de tu web, ¿vale? Luego aquí preguntan, pues, configuración recomendada para WT Total Caché o WP Super Caché. No sé yo si... Para WP Total Cache, que es este que tengo aquí, no sé si lo estáis viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, pues la configuración recomendada es habilitar caché de página, ¿vale? En hosting compartido sería Disk Enhancer, ¿vale? Estas opciones que hay aquí son para servidores dedicados o virtuales. Bueno, él ya te avisa, ¿vale? Que lo que te hacería sería guardarte la caché de la página en un servidor Memcache, un servidor Redis, que son servidores de almacenamiento de datos en memoria RAM, ¿vale? Pero en compartido esta opción no suele estar habilitada, ¿vale? Entonces, habilitar la caché de página, habilitar la minificación, ¿vale? Al habilitar la minificación, cuidado con habilitar la minificación porque es probable que al habilitarla se te rompa la página, ¿vale? O sea, se te descuadre, ¿vale? El Total Cache lo hace bastante bien y muchas veces no la rompe, ¿vale? Pero esto habría que probarlo primero en una web de pruebas, o sea, en un clon de tu web de pruebas. No lo pruebes directamente en producción porque puede ser que te la cargues momentáneamente. Luego lo deshabilitas y ya está, ¿sabes? Y vuelve a ir bien. Pero habilitar, yo sí que recomiendo, si puedes, habilitar la minificación, ¿vale? Y habilitar la caché de navegador, ¿vale? O sea, habilitando y habilitar la caché de base de datos. Caché de base de datos, caché de navegador, minificación y caché de página. Todas estas recomiendo que estén habilitadas. Y dentro de la minificación puedes venirte aquí dentro en las opciones de performance. Esto es el W3 Total Caché. Puedes venirte aquí dentro a Minify, ¿vale? Si quiero salir. Y cuando tienes la minificación habilitada, aquí puedes decir si quieres minificar JavaScript o no quieres minificar JavaScript, o si quieres minificar CSS o no quieres minificar CSS, o los dos a la vez, ¿vale? Y el JavaScript te permite decir dónde lo quieres cargar el JavaScript, si después del body o antes del body, utilizando etiquetas async y defer que os he comentado antes, si lo quieres solamente combinar pero no minificar, o si lo quieres hacer las dos cosas, minificar y combinar, ¿vale? Aquí te permite incluso utilizar HTTP2 Push, que es una cosa que tiene HTTP2 para cargar aún más rápido los recursos estáticos. Y aquí yo, si puedes, te recomendaría que habilites tanto la minificación JavaScript como la minificación CSS. Te recomendaría que habilites las dos. Ahora, esto depende, sobre todo la minificación CSS, depende mucho de tu web, ¿vale? O sea, puede ser que habilites la minificación CSS y tu web se rompa algo, ¿vale? Esto tienes que ir poco a poco ajustándolo y jugando con ello, ¿vale? La minificación JavaScript podría hacer que algún comportamiento JavaScript de tu web deje de funcionar. Esto tienes que hacer mucho prueba y error, ir habilitando las opciones, viendo a ver cómo carga tu página, ver si todo va bien, y si todo va bien lo dejas, y si no, lo quitas. O miras a ver cómo modificar el código JavaScript de tu página para que sea compatible con esto, vamos. Pero vamos, es un proceso, esto es lo más complicado. Esto es lo más complicado a la hora de optimizarlo. Pero vamos, lo más importante es sobre todo tener la caché de página habilitada. La caché de página y la caché de navegador y la caché de base de datos. Y luego, si puedes, habilita la minificación, tanto de JavaScript como de CSS. Esa sería la configuración
recomendada por mí para W3 Total Caché. Bueno, David, aunque hay más preguntas, vamos a tener que dejar, ya nos hemos excedido un poco de la duración del webinar, entonces yo creo que es cuestión de irnos despidiendo. Y bueno, pues comentar que va a llegar a los que se ha hecho un sorteo en paralelo, pues que tenemos los resultados ahora digamos, de los hosting de web empresa y de las cuentas de fondos, y llegará un email a los ganadores digamos, con los premios, ¿no? Y bueno, y que en estos próximos días pues recibiréis el vídeo y lo que sería la documentación complementaria que se decida enviar. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente pues que me podría haber explicado alguna cosilla más, pero bueno, he preparado demasiadas cosas y al final pues se me ha hecho un poco de tiempo encima. Pero bueno. Yo creo que ha sido importante responder a alguna de las preguntas. Sí, sí. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y bueno, pues esperemos que veros en otros próximos webinars. En este caso, este ha sido organizado por Web Empresa y Cuendos. Un saludo. Okay. Hasta luego.